Bueno, vamos a continuar este segundo teórico discutiendo las propiedades bioquímicas que exhiben la miosina y la actina. Ya se los comenté al pasar, pero voy a hacer hincapié ahora. La miosina presenta propiedades de ATPasa, es decir, de enzima que hidroliza ATP en ADP y fosfato inorgánico. Y esas propiedades residen en la cabeza globular que forma parte del segmento S1, que como vimos exhibe un sitio catalítico distinto del sitio donde se une a la actina. Luego ya vimos que la actina y la miosina se unen. Esto es interesante de considerar porque la unión de actina y miosina en una solución salina, esto es con S1 en solución y actina G, si la solución salina no contiene ATP, la unión es de alta afinidad y prácticamente toda la actina presente va a estar unida a miosina, pero si se agrega ATP a la solución, a una concentración suficiente además, por ejemplo 5 milimolar, que es la concentración fisiológica, la afinidad disminuye enormemente, la afinidad de actina y miosina disminuye mucho, y el compuesto predominante es el ATP unido a la miosina. O sea que cuando el ATP se une a la miosina, la afinidad de esta por actina disminuye. Y por último, el otro aspecto bioquímico que quiero señalar es que si bien el segmento S1 en solución presenta per se propiedades de ATPasa, la velocidad de hidrólisis en una solución que tiene solamente S1 y ATP es relativamente baja. Pero si agregamos actina en solución, la velocidad de hidrólisis aumenta drásticamente. O sea que parece ser una situación media paradójica porque en presencia de ATP la actina prácticamente no se une o se une a baja, se une con baja afinidad al segmento S1, pero por otro lado la función de hidrolizar ATP por parte del segmento S1 es mejorada, digamos, funciona más rápido en presencia de actina. Vamos a construir un esquema de reacción para la hidrólisis de ATP, tanto para el segmento S1 como para el complejo actomiosina. Bueno, el S1 une ATP, lo hidroliza en ADP y fosfato inorgánico y libera los productos de hidrólisis a la solución. Esta sería la reacción enzimática por S1 solo. Como vimos que actina mejora la función de hidrólisis de ATP, es decir, la hace más rápida, también vamos a postular que la actomiosina une ATP, siempre la miosina obviamente, unido a actina, también se separa el ATP en ADP y fosfato inorgánico y también luego el último paso se liberan los productos de hidrólisis. Nosotros acabamos de ver, por ejemplo, que este compuesto ternario
es muy inestable. La actina tiene baja afinidad por S1 cuando ATP está unido a S1 y por lo tanto el equilibrio se desplaza hasta el compuesto binario S1-ATP. Luego vimos que en presencia de actina la liberación de los productos de hidrólisis es mayor, es decir, que el ciclo funciona más rápidamente en presencia de actina que en presencia que en su ausencia. Se puede medir, es fácil de entender además que eso está favorecido por la velocidad de liberación de los productos de hidrólisis. Así que la liberación de los productos de hidrólisis es más rápida cuando la actina está unida al segmento S1. Entonces, uno puede plantear un ciclo bioquímico que vaya por el camino de las reacciones más, en el sentido de las reacciones más favorables, que están indicadas en rojo. Si partimos de acá, que sería la unión estable de actina y miosina, en ausencia de ATP, si hay ATP, se va a unir el ATP a S1 y se va a romper la unión actina-miosina. En este estado se produce la separación de el ATP en ADP y fosfato inorgánico, y en presencia de actina se va a favorecer este complejo cuaternario, y desde este complejo cuaternario la liberación de los productos de hidrólisis es más rápida y se regenera entonces el complejo actomiosina en el cual habíamos empezado el ciclo. Vamos a plantear un correlato mecánico de este ciclo bioquímico. Vamos a considerar que el ciclo bioquímico tiene básicamente 4 estados. El problema de la liberación de los productos de hidrólisis es un tema que acá está simplificado porque nosotros lo estamos representando como que la liberación de ADP y fosfato inorgánico ocurre simultáneamente en un solo paso. Hay fortísima evidencia de que eso no es así y que incluso tiene jerarquía en la función mecánica, pero para hacer las cosas más simples, vamos a considerar un ciclo de 4 estados y vamos a plantear correlatos mecánicos entre el estado bioquímico que, insisto, es obtenido en bioquímica, en estudios bioquímicos en solución, lo que podríamos llamar bioquímica de tubo de ensayo, y lo queremos correlacionar con lo que pensamos puede ocurrir en el músculo esquelético con sus filamentos ensamblados, donde obviamente ni las afinidades, ni las reacciones, ni las velocidades de reacción tienen que ser la misma, porque los limitantes estructurales, el hecho de que las moléculas no difunden libremente y están a distancias más o menos fijas unas de otras, puede modificar las velocidades de reacción que se miden en estudios bioquímicos convencionales. Pero para tratar de pensar cómo funciona lo que podríamos llamar el acoplamiento quimio-mecánico, vamos a postular, siguiendo el trabajo pionero de estos dos investigadores, Lim y Taylor, vamos a usar este ciclo mínimo que se llama ciclo de Lim y Taylor, que considera 2 estados unidos de actina y miosina, es decir,
en el músculo sería con el puente transversal formado, y 2 estados donde el puente transversal está roto, es decir, la miosina no está unida a la actina. Si empezamos en este estado, que sería el equivalente a este, y que nosotros además estamos siguiendo la hipótesis de estos bioquímicos, asumiendo que este estado es el estado de rigidez, es el equivalente, este estado es el equivalente bioquímico de este estado, que es el estado de rigidez. Por lo tanto, vamos a asumir que la orientación de S1 es de 45 grados respecto a el eje longitudinal de los miofilamentos. En presencia de ATP, cuando ATP se une a S1, se rompe el puente. El ATP se separa en ADP y fosfato inorgánico en el sitio catalítico. Es este paso. El puente se forma de vuelta, pero fíjense que acá hay un proceso de restauración en la hidrólisis del ATP, en la hidrólisis no completa porque no hay liberación todavía de los productos a la solución acuosa. Hay una restauración de la orientación del S1. El S1 se une a actina formando un ángulo recto, y cuando se liberan los productos de hidrólisis se produce este cambio de orientación, que es lo que se denomina como el golpe de fuerza. En inglés se llama power stroke. Fíjense que esta alternancia de estados mecánicos y pasos bioquímicos hace que en el músculo, con sus miofilamentos organizados en sarcómero y demás, y en presencia de ATP, el puente cicle continuamente hidrolizando un ATP por cada vuelta de ciclo y experimentando estos cambios conformacionales de la forma unida que genera el power stroke y por lo tanto desplaza el filamento fino hacia el centro del sarcómero. Es fácil entender que en condiciones isométricas el desplazamiento no puede ocurrir, pero eso genera fuerza sobre el filamento fino, y que la fuerza total ejercida sobre el filamento fino va a depender de la cantidad de puentes transversales formados en ese momento y experimentando el cambio conformacional en S1. Y acá en este esquema algo más colorido se reproduce lo mismo y consideramos, pero se lo pone secuencialmente. Fíjense que igual es un ciclo porque este estado y este estado son idénticos, ¿no? Es decir, estos son la serie de pasos que hay que dar para volver al estado inicial. Pero el estado inicial es con el miofilamento fino desplazado hacia el centro, perdón, el estado final es con el miofilamento fino desplazado hacia el centro del sarcómero. Acá ven que se representa la liberación de los productos de hidrólisis en 2 pasos. Eso, ya les digo, está bien demostrado, pero en general nosotros vamos a hacer hincapié en que la liberación de los productos de hidrólisis es un paso indispensable para el power stroke, para el golpe de fuerza. Y otra vez, un esquema equivalente, simplemente enfatizando en el desplazamiento del filamento fino, en que ese desplazamiento se debe no solo al cambio de
orientación del S1, sino a la restauración elástica de una elasticidad que es estirada y que está presente en el cuello y que luego de el power stroke esta restauración elástica desplaza el miofilamento. Más allá de estos detalles que todavía se discuten en algunos aspectos, a pesar de que este mecanismo está relativamente aceptado, yo quiero insistir en la importancia de la liberación de los productos de hidrólisis y el cambio de orientación de la cabeza S1 como la base del mecanismo generador de fuerza. Fíjense que nuestro modelo, que sigue siendo el modelo de Lim y Taylor un poquito mejorado de repente, permite entonces correlacionar la función bioquímica de S1, que es la hidrólisis de ATP y que es la fuente de energía para la contracción, con la realización de trabajo mecánico o la producción de fuerza en caso de que no haya desplazamiento efectivo.